Se va a cambiar. De hecho, creo que debemos haber cambiado desde un inicio. Sigue teniendo problemas. No solo por una información que tenía que Ok, entonces, ¿qué tal con la dirección? Situaciones que no tienes certeza. Todos aquí hemos enfrentado situaciones en las que no tienes certeza. Sí. Tenemos el caso, por ejemplo, ya vimos el caso de Romanos capítulo 1, versículos 10 y 11 y 13, donde Pablo decía: hey, he querido irlos a visitar, pero Dios no me ha permitido, no se han abierto las puertas. Pero es algo que no sabía. Dios no sabe si tal cual decisiones, direcciones de lo que Dios quiere para tu vida. No sabes incluso si tu discernimiento de lo que Dios quiere para tu vida es correcto. Sí, puedas tener esa situación. Ya leímos Santiago 4, dice: oye, en vez de declarar por fe de que mañana vas a ir y conquistar y hacer esto y lo otro, no sabes si eso es verdad, no se te ha revelado. Si Dios quiere hacer esto, okay. Son una situación que no tiene certeza. Pero lo que sí puedes tener certeza es que su amor te guardará de no desviarte de su propósito. ¿Puedes tener certeza de eso? Hoy puedo tomar la decisión confiando en que su amor me va a guardar y me va a proteger para que no me desvíe de su propósito. Para no regalar. Para no regalar. O para regalar con propósito. Sí. Sí, o sea, un regalo lo va a usar, ¿verdad? Algo, sí. Sí, ¿no? Para crecer. Y que uno de los errores que permita que cometas los va a utilizar. ¿Puedes tener certeza de eso? Sí. Entonces, cuando estás cambiando la certeza de algo específico en algo que sabes que es la voluntad de Dios y que va a utilizar. Genial, ¿no? La Biblia menciona que aunque hagas planes, bienvenidos chicos, tomen sus lugares. ¿Aquí? Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Lisa. Hola. Hola. ¿Qué es lo que dice? Es Proverbios 16:9. Dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Qué promesa, no? Qué padre. Oye, no sé si esto va a ser así, tal vez no me puedo arriesgar a declarar en fe de que sí, mañana vamos a conquistar y vamos a... Pero puedo dar pasos de fe. Puedo poder planear y puedo caminar, que el Señor va a guiar mis pasos. Qué padre, ¿no? Ese es el clásico: el hombre propone y Dios dispone. Exactamente. Entonces la puedes regar a gusto. Exactamente, qué padre, ¿no? Puedes tener esa confianza. Salmo 121:3 dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. ¿Tienes miedo que Dios se vaya a olvidar a ti, que permite que vayas y agarres monte? No, tranquilo. Eso es una promesa de Dios para tu vida. Él no va a permitir que tropieces sino que el que te cuida no se va a dormir. Sí. Qué brutal. Un poco no te da confianza. Salmo 18:36 dice: has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbale. Luego fíjate lo que dice Primera de Samuel 2:9. Primera de Samuel 2:9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Fíjate lo que dice: el Señor guarda los pies de sus santos. ¿Quieres una Biblia? Gracias. Vale. No, pero que no, la neta no. Ok, no te preocupes. No la, entonces, de aquí que encuentro. No te preocupes, no va a tardar. No, era solo si la querían usar. Para que le contemplen, sientan el peso del palabra.
Estamos hablando de la fe. De que aunque no conozcas la voluntad específica de Dios, de que esto es lo que Dios quiere para tu vida, puedes caminar en fe. Estamos viendo entonces cómo aún cuando no sepa la dirección de Dios, puedes confiar en Él. Y aún Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Tú si no conoces la voluntad de Dios en cuanto a este caso específico, no trates de forzar la fe, tratando de hacer una manipulación de voy a declarar fe que esto es así, va a ser así, así, así. Porque tiene que venir de una fe genuina, de algo que el Señor te ha revelado y te ha enseñado. ¿Sale? ¿Qué haces? Cambia el objeto de la fe. ¿No conoces si es la voluntad específica de Dios? No. Pero sí puedes confiar en que Él va a guardarte para que no te desvíes de su propósito. De que aún si te desvías, el Señor va a protegerte en su amor y te va a volver a encauzar en su camino. Y aún si permite que te equivoques, va a utilizar ese error para desatar el propósito que tiene para tu vida. En eso puedes ejercer fe completamente. ¿Te da confianza para caminar? Aunque no conozcas la voluntad específica de Dios. Absolutamente. Vamos viendo cómo estamos resolviendo la problemática. Entonces, por un lado, vemos que la voluntad o la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces que Dios habla cosas específicas, sí, haz esto. Perfecto, camino sobre eso. Pero a veces donde no escucha la voluntad de Dios. Pero aún así, como estamos viendo, puedes ejercer fe. Tú no te puedes limitar, no puedes parar de orar, no puedes parar de pedir por el milagro, no puedes parar de caminar confiando en la dirección de Dios para tu vida. ¿Vamos? Okay. Sin embargo, hay otros casos en los que hay situaciones en particular en las cuales sí puedes tener certeza, y para eso necesitas cierto conocimiento de la palabra de Dios. Aquí tengo usted. Gracias, Luz. Ok. Por ejemplo, casos en los que puedes tener la confianza de que es la voluntad de Dios es cuando la Biblia lo menciona claramente. Romanos, por ejemplo, 13:18 dice que no le debas nada a nadie. ¿Va? Entonces tú sabes que puedes tener la certeza de que Dios quiere ayudarte a pagar tus deudas. Es la voluntad que le Sí, pague. Señor, ayúdame a pagar. Es algo que sabes que... Y que no te metas en deudas, te está diciendo, ¿verdad? Sí. El cómo lo hará es otra cosa, digo, pero puedes tener la certeza de que, oye, ¿querrá Dios ayudarme a resolver este problema de deuda que tengo? Claro, puedo orar con fe. Claro, puedes orar con fe. Puedes orar que Dios, puedes tener certeza que Dios va a obrar en tu vida si te encaminas hacia lo que Dios quiere para resolver ese problema que tienes. ¿Sí? ¿No vas a darnos cuenta? Sí. Por ejemplo, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Va? Entonces puedes tener la certeza que Dios quiere ayudarte a encontrar trabajo. Claro. ¿Vamos bien? Oye, esto lo comento porque hay veces en las que dices, oye, es que no conozco la voluntad específica de Dios. Bueno, la Biblia te da indicios para saber que esta es la voluntad de Dios. Vamos. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿El que no cree? Provee para los suyos, para los de su familia. Puedes tener fe, por lo tanto, de que Dios quiere proveerte de sustento para ti y tu familia. Puedes orar con fe en que Dios va a responder eso y que puede estar respaldando esa oración. ¿Vamos? Por ejemplo, dice la Biblia, amen a sus esposas como Dios amó la iglesia y que no sean ásperos con ella. Y en 1 Pedro 3:7 que la traten como vaso más grande, ¿sí? Porque las oraciones no sean estorbadas. ¿Eso qué te indica? Que si tienes un mal carácter, que Dios quiere trabajar contigo para forjarlo, que puedas orar con el respaldo de Dios para eso. O sea, puedes estar seguro que Dios te ayudará a forjar el carácter que necesitas para desarrollar ese amor que se requiere, para que puedas amar como Cristo amó la iglesia y lo demás de tu esposa. Por ejemplo,
Pablo conocía su llamado. Sabía que él era misionero, apóstol, evangelista. Y sabía que de acuerdo a ese llamado tenía privilegios y podía orar con fe para que sucedieran ciertas cosas. Efesios 6, 19, por ejemplo, oraba y pedía: chicos, quiero que oren específicamente para que Dios me conceda las palabras adecuadas para explicar el mensaje de Dios como es correcto. Y podía pedirlo y hacerlo con fe, porque sabía que va apuntado a lo que sabe que es la voluntad de Dios para su vida. ¿Y cómo se voluntad de Dios para tu vida? Tu propósito, puedes pedir que te apoye y que te dé lo que necesitas para poder ejecutar esta voluntad de Dios para tu vida como debe ser. Y lo puedes hacer con fe. Entonces hasta lo puedes declarar porque sabes que es la voluntad de Dios. O por ejemplo, para que te dé oportunidades era para predicar, no para predicar. Que menciona en Colosenses 4:3, Pablo decía: oye, para esto he sido llamado, que el Señor me concede, me abra puertas para que puedas seguir compartiendo el mensaje. Cuando ya sabes el propósito de Dios para tu vida, cuál es tu llamado, puedes apuntar tus oraciones con fe, sabiendo que Dios quiere hacer, respaldar esa que es su voluntad en tu vida. Vamos. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca. 2 Pedro 3:9. Entonces ten por seguro que Dios está detrás de las oraciones para que el velo del entendimiento les haya quitado a tus seres queridos y procedan al arrepentimiento. No es tú luchando para tratar de convencer a Dios, es Dios poniéndote a ti para orar de todo su voluntad. Cambia el cómo ejerces la fe. Vamos. Sin embargo, chicos, es aquí donde es algo que tenemos que, el otro punto es algo que tenemos, es una falla muy común. ¿Sí? Para poder ejercer la fe adecuadamente y correctamente, tienes que aprender a discernir la voluntad de Dios. Y es todo un arte y se genera conforme vas caminando con Él, conforme lo conoces a Él, conforme conoces su voluntad y conforme conoces como fe. ¿A qué voy con esto? Todo parte de tu conocimiento de Dios. De Él, dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de fe. Tienes que conocerlo a Él para saber cómo operar en esa fe que Dios te manda. Por ejemplo, aquí menciona que tienes que conocer a Dios, su naturaleza, su carácter. Por ejemplo, que Dios te ama, Romanos 5:5. Que Él es justo, Esdras 9:15. Que no quiere que nadie perezca, 2 Pedro 3:9. Que Él es un Dios celoso, Éxodo 20:5. Y la lista sigue en cuanto a los atributos y de cómo es Dios. Tú tienes que conocerlo en su palabra y del caminar que tienes con Él. ¿Vamos? De este conocimiento parte es cómo se desarrolla tu fe. Porque conociendo cómo es Él, puedes sacar conclusiones. Y eso te lleva, pero si no conoces su voluntad, puedes tener conclusiones equivocadas. Porque puedes decir: es que Dios me ama, significa que entonces me va a dar ese carro que tanto anhelo. O, pero ahorita que dices que no quiere que nadie perezca, pero sí hay mucha gente que se muere, o sea. así es. Pero porque ellos decidieron no. No porque Dios No quiere. significa que Dios no haya estado ahí insistiendo: hey, voltea a verme, hey, vuelve a casa. Pero ellos no decidieron, nos dio un libre albedrío de decidirnos por el Señor o no. Se refiere a que nadie se pierda. No que no muera. Okay. No que no muera, Okay. Vamos a morir. Bueno, algunos no, algunos sí, a lo mejor llega antes Jesús, ¿verdad? Bueno. Pero se refiere a que nadie se pierda, las almas no se pierdan. Okay. Así es. Entonces tienes que entender, no solamente conocer la voluntad, digo, el carácter de Dios, tienes que conocer la voluntad de Dios. Porque dices: oye, Dios me ama, pero eso no significa que te quiera dar para ti ese novio pagano que tanto amas, como esposa. Sí, dice 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice que no te unas en yugo desigual. Y 1 Corintios 7:39, a los que se van a casar, dice que mientras te casas con la persona, siempre y cuando ama a Dios.
¿Te das cuenta que tienes que conocer el carácter de Dios, pero no solamente el carácter de Dios, sino la voluntad de Dios para que sepas cómo ejercer la fe correctamente? Porque me ha tocado gente que me dice, es que Dios me ama, o sea, y esta persona me trata muy bien, y es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere para mí alguien que me ame, que me trate bien. Sí, sí, mi estimado. Pero tú estás errando el amor, el carácter de Dios con la voluntad de Dios. Dios manifiesta ese amor en esta voluntad para tu vida, no en un capricho o en una interpretación tuya personal. No puedes ejercer la fe a tu capricho. ¿Sí? Es que para mí el que me amen es que esté así. Dios te ama y Él establece en cómo expresas ese amor. ¿Sí? Va a ser para tu bien, aunque no lo veas ahorita. Ha habido situaciones donde dices, hoy tengo que terminar las relaciones, tengo que cambiar trabajos, tengo que cerrar círculos. No es porque Dios no me ama, es porque Dios me ama. Por eso dice la Biblia que dice, no te apoyes en tu propio ¿qué? Prudencia. ¿A qué sirve eso? O sea, que no te bases en tu propio juicio. No creas que tú te la sabes. Apóyate mejor en lo que dice la palabra. No te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en el Señor de todo tu corazón. Confía en su palabra. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque te ama. Por ejemplo, sabemos que Él es justo. Sí, es justo, pero eso no significa que quiera que odies y trates mal a tus enemigos. Sí, es justo. La venganza del Señor, que yo soy su instrumento. Sí, Él es justo, pero Él, o sea, Él es el que va a ejercer justicia, no nosotros. Sí. Batman. Sí, Romanos 12:20, ¿qué dice? Si tu enemigo tiene necesidad, ayúdale a suplir la necesidad. ¿Sí vamos viendo? O sea, no solamente tienes que conocer el carácter de Dios, sino tienes que conocer su voluntad para que sepas cómo operar esa fe. Sí, por ejemplo, Dios quiere que le sirvas, pero no en desobediencia a tus autoridades, tu padre, tu esposo, etc. Ejemplos que les platico de eso viene en Romanos 13, del 1 al 2. Oye, de adolescente, sí, estamos evangelizando y llegamos a las 12, 1 de la mañana, papás histéricos, porque ya sí, estamos siguiendo a Dios, tú no nos comprendes. No es así. Sí, Dios quiere que sirvas, sabes, tienes conocimiento, ejerces esa fe, pero tienes que ejercerla de acuerdo a su voluntad. No puedes errar en conocer su voluntad. Sí, Dios quiere que yo sea la gente, que ames a la gente. Pero, segunda de Juan 1:10 dice, pero no los que tienen una doctrina diferente, porque si no te haces cómplice de sus pecados. ¿Te das cuenta cómo es necesario conocer el carácter de Dios? Pero no solamente conocer el carácter, sino la voluntad de Dios. Porque me he topado con personas que dicen, es que Dios me ama. Entonces, mi conclusión, yo ejerzo fe en que Dios me ama y me va a proveer esto y esto y esto y chiflazones. O cosas que no van de con su voluntad. No te equivoques, la fe está basada en la palabra de Dios, no en tu capricho. Y si sabes que Dios te ama, tienes conocimiento, tienes que añadir el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Para que puedas ejercer la fe correctamente. Y no solamente tienes que saber cuál es la voluntad de Dios, tienes que saber cómo opera Dios, es decir, cómo trabaja, cómo responde. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, oye, sé que Dios quiere que pague la deuda, pero en mi ignorancia de cómo opera Dios, puedo creer que va a ser milagrosamente Dios va a traer algo. Va a aparecer dinero. No va a contar dinero, ojalá acá. No, te va a dar salud para que trabajes, ¿verdad? Cuando la forma habitual, cosa que Dios puede hacerlo, pero tienes que conocer, ahí es donde empieza el trato personal de Dios, donde aprendes a saber cómo opera Dios. Cuando la forma en que lo hace habitualmente es por medio de la disciplina, el trabajo y el esfuerzo. Va a permitir que el Espíritu venga sobre tu vida y va a disciplinarte y va a hacer cambios internos para poder resolver eso. ¿Sí? Esa es la forma como habitualmente opera. ¿Cómo sabes ejemplos en la Biblia, etcétera, que te dicen, entonces lo que estoy esperando como que entonces, no, tienes que saber cómo opera Dios. Por ejemplo,
Si Dios quiere que le sirva, y Dios quiere mostrar tu llamado, pero no esperes que venga un ángel a mostrártelo. Cuando generalmente Dios opera por medio de discernimiento, que aprendas a tener sabiduría para discernir cuál es tu llamado, tu don. Sí. Dios hace eso, dice la Biblia que gloria de Dios es esconder un asunto y gloria del rey es descubrirlo. Entonces no quiere quitarte esa gloria. A veces esconde el asunto y dices, hey, disciérnalo, encuéntralo. Si tanto te interesa, no te lo voy a poner a la vista, tienes que discernirlo. Seguimos viendo que es importante conocer no solamente la voluntad, sino el cómo opera Dios esa voluntad. Sí. Yo sí esperaba que vinieran así, porque en la iglesia a veces encuentras que, sí, que una visión y Dios me llamó y me vi predicando a las naciones. Sí, Señor, y nunca llegaba y dices, ¿qué onda? Mi sueño. ¿No quieres que trabaje? Pero Dios tienes que aprender cómo opera. Sí, Dios puede hacer eso, pero también tiene una diversidad de forma de cómo opera. Oye, si Dios quiere sanarlo, ya te regaló, pero tal vez quiere hacerlo de forma procesos naturales. No, es incrédulo, bla, bla. No, Dios quiera llevarlo a cabo por un proceso normal. Dios opera de esa forma, también opera de esa forma. Claro. Sí, pero sobrenaturalmente de manera natural. Exactamente. Dios respaldando eso. Hay iglesias que dicen que te prohíben que vayas con el doctor, porque es falta de fe. ¿Sí? Wrong. Eso es conocer la voluntad de Dios, ignorar cómo opera. ¿Sí? Pues, va a decir, ¿y luego para qué desarrollo la medicina? Ahí estás entendiendo que Dios provee ese conocimiento, basado en sus principios, basado en sus leyes, para saber cómo restaurar el cuerpo. El no saber cómo opera Dios de forma te puede llevar a ejercer una fe equivocada. ¿Sí? A que solamente tiene que ser de forma milagrosa y sobrenatural y tratas de forzar a Dios. No es necesariamente así. ¿Vamos, capitán? Si Dios quiere darte tu ayuda idónea, pero eso no significa que puedas saltarte el proceso de cortejo, de invitar a salir, de una flor, de oye, ¿cómo te llamas? Y en vez de llegar directamente, Dios dijo que tú pases Sí. Sí, el pequeño paso de que le ponga a ella algo en su corazón, ¿verdad? Eso a veces ignoramos cómo Dios opera. ¿Sí? Recuerdo episodios en mi comunidad con el Señor donde pues, tengo dos hermanas y llegaban con ellas y nada más me decía, acababa la llamada, me dice, me acaba de este chavo, me dijo que Dios le reveló que fuese su esposa. Yo le hice a la otra persona, sí, déjame hablar con él. Porque necesitaba decirle que Dios opera de forma diferente. Que Dios no vas a saltar el proceso de cortejo, invítale a salir, conózcanse, deja que el Señor ponga eso en su corazón de forma natural. No sobre espiritualice las cosas. No opera, puede ser, pero conoce que la forma habitual en la que Dios opera es otra. Y las otras son excepciones. Vamos. Como no se casó, no quiere hacer la voluntad de Dios. Me dijo Dios, ¿no quieres? No eres cristiano. Hablan con maña. Sí, por eso han habido ridículos que se hacen en donde predicadores han dicho que, oye, le dice la persona, Dios me reveló que tú vas a ser mi esposa. Eso le gustaría escuchar a mi esposo. La persona estaba casada. Ay. O situaciones, por ejemplo, que uno está orando, y he habido situaciones en donde, oye, estás orando para que Dios restaure tu matrimonio. Sí, Señor, tú puedes traer un movimiento en su corazón y no está mal que ores. Pero eso no significa que lo hará sin que conozcas y apliques los principios que Dios estableció para la situación del matrimonio. ¿Vamos?
muchas veces ignoramos el cómo opera Dios las cosas. Dios quieres que Dios restaure tu matrimonio, estás orando por él. Aprende cómo opera Dios la respuesta. Porque Dios no va a traerte un matrimonio celestial que tú puedas disfrutar sin que apliques y conozcas los principios que establecen para esa situación. Si no te va a restaurar tu matrimonio para que luego vuelvas a vivir igual como estabas antes sin aprender nada. Exactamente. Pero el querer que lo haga es no saber cómo opera Dios, su voluntad. ¿Vamos captando? Entonces, ¿qué requieres? No solamente requieres conocer cómo es Dios. No solamente requieres conocer su voluntad, también requieres conocer cómo opera Dios su voluntad. Porque por causa de ignorar eso, ejercemos la fe incorrectamente. Y andamos esperando que venga este angelito para que venga a revelarnos nuestro llamado. O estamos ayudando y desgastándonos para que el Señor restaure el matrimonio y tú cada vez no has hecho y aplicado el principio de Dios para tu vida. ¿Sí vamos viendo cómo es importante tener el conocimiento de Dios para eso? Ahora, en cuestión del ejercicio de la fe, tienes que conocer algunas cosas para concluir. Pero tienes minutos. Ok. Tienes que entender que la fe fluye de acuerdo al don y al propósito de la persona. Sí. ¿A qué me refiero con eso? Con que fluye de acuerdo al don. Dios va a poner en ti la capacidad para creer el hacer o lograr tal cosa que no va a poner en las demás personas. ¿Sí? De acuerdo al llamado y el propósito de Dios para tu vida. Si tu propósito es hacer tal cosa, lograr aquella cosa, va a poner la dosis de fe que tú requieres para alcanzarlo. No esperes que todo el mundo crea juntamente contigo. ¿Vamos? Caso ejemplar de David. Nadie creía que fuera a matar al gobierno. Tú es un motivo. Sí. ¿Y qué hizo David? Creía de acuerdo a su propósito. Dios le dio la dosis de fe que necesitaba para caminar en ese dosis de fe. ¿Y qué hizo? Mató al gigante. Recuerdo que cuando ¿se acuerdan que el episodio que les mencioné la pasada donde renunció el trabajo para aumentar a escribir tal libro de Dios por Dios milagrosamente? Que, bueno, algo que me enseñó es que tenía que aprender a confiar en mi propósito y apostar en él, dar pasos de fe. Porque si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. Vamos. Para otras personas puede ser imposible locura lo que tú vas a hacer. Tú tienes que caminar, pero tienes que entender que a ellas no se les dio esa dosis de fe porque no están llamadas a eso. Ellos tienen la fe para hacer otra cosa y tienen que caminar por fe. Y los demás pueden aprender, ¿no? Exactamente. Recuerdo cuando me decía una amiga que me decía, una exnovia, me decía, con la de Dios. sí, la de Dios. Es que, ¿por qué no te busques mejor un trabajo y que busques crecer en esa empresa, algo estable, algo seguro? Sí. Digo, es que yo tengo fe que Dios puede darme mejor un trabajo, mi propio negocio. Pero para eso también se requiere fe, fe de que te van a prosperar y vas a salir adelante dentro de una empresa. Es una fe aplicada de forma diferente. De acuerdo a la fe, de acuerdo al llamado, de acuerdo al talento que Dios ha puesto en cada persona. Sí. Para mí es su estrategia de que sea dentro de una empresa era una tontería porque no creí que se podía hacer. Sí. Mi fe va a aplicar otra cosa. Tienes que también entender que la fe fluye de acuerdo a lo que Dios te ha hablado a ti de forma individual. Sí. Es parte de esto. No tiene que venir revelación a todo el mundo para que camines en eso.
O sea, que tienen que tener la palabra de Dios todos. Es exactamente. Porque al final de cuentas, tú eres el que va a dar cuentas a Dios por eso, por tu vida. Y ten en cuenta que también va a haber gente que va a tratar de desincentivar eso porque va a creer que es una locura lo que estás haciendo. Sí. La otra cosa que tienes que entender es que tu fe, la fe que ejerces, nunca contradecirá la palabra de Dios. No debe contradecirla, mejor dicho. Porque la palabra de Dios es su fuente, chicos. Ejercer en contra de la palabra de Dios, ejercer una fe en contra de la palabra de Dios se le llama incredulidad. Por eso es importante lo opuesto. Falta de arrepentimiento. Es exactamente una falta de arrepentimiento. Es que yo creo que Dios me puede dar a tal persona como mi esposo. Sí, pero si esa persona no es hijo de Dios, mejor casi la fe de que Dios quiere salvarlo y puede conocer a Dios y puede comenzarnos. Tienes que entender también que la fe o la falta de fe se contagia. Primera de Romanos 16:7 mencionaba de que de parte de aquellos que trastornan la fe con incredulidad y cosas de ese tipo. O 1 Corintios 7:16 donde menciona de que si tú eres un cónyuge creyente, te convertiste ya casado, dice, no te separes de tu esposo no creyente, porque tu fe puede influenciar a tu familia y pueden venir arrepentimiento. La fe se contagia. De hecho, tú estás aquí porque alguien te contagió la fe. ¿Ah? También la incredulidad de eso se contagia. No se puede. Sí. Rodéate de gente creyente. ¿Se acuerdan de? Muy importante. ¿Se acuerdan de este Jonathan? Jonathan. Sí. ¿Sabes con quién se juntaba Jonathan? David. Hay un episodio que vamos a ver más adelante, donde Jonathan estaba todo el ejército de Saúl reunido acá. Y lo que hizo Jonathan es que todos estaban llenos de miedo, de amor, no sé nada. Jonathan se agarró al único loco que quería igual que él, su escudero. Dice, vamos tú y yo. Dice, vamos a ir y tú y yo vamos a derrotar al ejército. Pues sí, te lanzas, yo me lanzo contigo. Órale. Gente de fe. Si lo he dicho al resto de la gente, te pasa, bla. Los cangrejitos que te caen. Sí. La fe o la falta de fe se contagia. Ten cuidado con quién platica estas cosas. Hay gente que te va a desanimar. Sí, hay gente que tal vez no va a querer contigo, pero va a respetar porque sabe que Dios te ha dado esa dosis de fe. Sí. Y algo que debes de tener en cuenta siempre, que va a existir el riesgo que te equivoques. Va a existir el riesgo de que no escuche a Dios. Bien. Esto pasó y tal vez no. Pero cuando estás buscando la voluntad de Dios, cuando estás buscando escuchar su voz, ten la confianza que eso va a obrar para su vida. Y el Dios va a permitir que tropieces a veces buscando hacer su voluntad. Tranquilo, tu propósito no se va a echar a perder. Dios ya previó esos tropiezos de antemano. Es como que, Señor, mi propósito, porque tienes para mí para ir. No, yo sabía que iba a pasar eso. Vamos. Puedes aventarte, puedes caminar con confianza, aún de que haya el riesgo de tropezar, de que te equivoques. Sí, puedes hacerlo. Siempre y cuando estás buscando hacer lo de Dios y quieres hacer, estás buscando hacer algo de acuerdo a su palabra. Vamos. ¿Una duda? Vamos a orar, chicos. El Señor nos enseña a caminar en este nivel. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad de conocer, Señor, tu palabra, los criterios que tú nos das para vivir la fe que tú nos ofreces. Para que podamos ser hombres y mujeres de fe, Señor, que caminen con certeza, Señor, aún en situaciones en las cuales no conozcamos tu voluntad específica, Señor, que podamos ejercer fe, Señor.
porque tú nos has dado las herramientas que necesitamos para tener esa fe y caminar, Señor, sabiendo que se hará tu voluntad, Señor, sabiendo que tú responderás, sabiendo que tú no nos dejarás que nos desviemos, Señor, de tus propósitos. Señor, te pedimos que quites toda incredulidad de nuestros corazones y que eleves y aumentes nuestra fe, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Danos el conocimiento que necesitamos para saber cómo opera tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, para que podamos ejercer la fe sabiamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. A los que nos